Perfecto, como todos saben, estamos cada miércoles revisando aplicaciones, profundizando en algunas, añadiendo otras que tal vez no se dijeron en la predicación del día domingo. Y como recordarán, el título de la predicación del día domingo fue Una expresión de gracia y verdad. Nuestro texto bíblico fue, por primera vez, creo que predico solo un versículo, Filipenses 4, versículo 1, fue solamente lo que predicamos. Así que vamos a leerlo para recordar y vamos a avanzar, creo que un poquito más rápido de lo usual hoy, o no vamos a ocupar tanto tiempo, espero. Vamos entonces a leer en el nombre del Señor. Filipenses 4:1 dice, así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Este versículo, ¿no?, muestra el afecto genuino y la firmeza que, que el apóstol Pablo les exige a los filipenses. Les dice de forma sentida, ¿no? Les escribe, hermanos míos, amados, añorados, pero al final del texto les demanda también que tengan cierta firmeza. Por lo tanto, es bastante directo el mensaje, por así decirlo. Pero pasa algo bien, bien especial en este texto, y es que en un versículo logra reunir estos dos componentes, ¿no?, que yo les decía el día domingo respecto de la gracia y la verdad, y que nosotros también debemos hacer eco de eso. También debiésemos ser personas que no solo eh, enfatizan la gracia, o que no solo enfatizan la verdad, sino que tengamos la capacidad de, cuando tratamos con los demás, tener ambos componentes, la gracia y la verdad. Y nuestra frase de ese domingo, se las recuerdo, por la obra de Cristo somos hechos hermanos, siendo el diseño de Dios que nos amemos y caminemos con firmeza hasta el final de la carrera. Y el primer punto, hermanos en Cristo. La idea que quisiera recordarles es que el apóstol Pablo, ¿no?, teniendo este ministerio fundamental dentro de la iglesia primitiva, entendía que la iglesia que él fundaba eran sus hermanos, no eran sus subordinados, no eran personas que estaban bajo de él como una especie de categoría, sino que eran sus hermanos. Y revisamos el día domingo entonces el uso de esta palabra desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Obviamente no pasamos por todas las veces que la Biblia usa la palabra hermano, no hubiésemos terminado nunca. Pero podríamos resumir lo siguiente. En el Antiguo Testamento se origina la palabra o aparece la palabra relacionada con una relación de consanguinidad. ¿A qué me refiero de consanguinidad? Una relación familiar de dos hermanos. Y luego va avanzando, se va haciendo un concepto un poco más amplio respecto de quiénes eran, por ejemplo, los hijos de Jacob. Entre ellos se consideraban hermanos. De hecho, Moisés dice en el desierto, ¿no? Voy a ir a mis hermanos. Y ya luego, cuando pasamos al Nuevo Testamento, aún persiste esta idea de hermanos entre los judíos, pero se empiezan a añadir ciertos asuntos que comienzan a cambiar un poco el concepto, a redefinirlo de cierto modo, porque ahora los hermanos no son solamente los que tengan consanguinidad, no son solamente los que hayan venido de la tribu perdón, no son solamente los que hayan sido descendientes de Israel, sino que hay algo más fuerte, hay un vínculo que está mediado por la obra del Señor Jesucristo. Y así que vale la pena repetir este texto en Efesios capítulo 2 versos 18 y 19, ¿no? Porque nos deja muy en claro precisamente lo que yo estoy tratando de reafirmar esta noche, y es que a través de la obra del Señor Jesucristo, ya no es por una cuestión de etnias, ¿sí? Sino que es precisamente por la obra del Señor, dice Efesios, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extranjeros, extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Ahí el apóstol Pablo, dirigiéndose a los efesios, también gentiles, ¿no? Y,
y trazando, por decirlo así, un nuevo carácter de esta hermandad, que es precisamente lo que él está haciendo cuando llama a estos filipenses hermanos míos, ¿no? Llamando, evocando, ¿cierto?, esta hermandad que se da a través del Señor Jesucristo. Y una de las aplicaciones que a mí me pareció muy pertinente hacer el día domingo es precisamente el significado de llamarnos hermanos. ¿Cuál es el significado nuestro entre nosotros de llamarnos hermanos? Porque es algo que generalmente cuando nosotros venimos a la iglesia aprendemos porque los otros se tratan así. Y yo creo que incluso, creo que el término en la iglesia evangélica se ha ido perdiendo. Yo cuando empecé a participar en la iglesia siendo muy niño, recuerdo que todos se trataban de hermanos, todos. Pero hoy en día creo que muchos de nosotros ya ni siquiera utilizamos tanto el término y yo creo que usarlo por utilizarlo no tiene mucho valor. Pero la reflexión es que cada vez que nosotros nos llamamos hermanos, estamos precisamente eh, trayendo a nuestra relación, a ese término, la obra del Señor Jesucristo. Por eso es tan relevante esto, ¿no? Y a veces nosotros usamos el término e incluso podríamos reírnos a veces con esto, tomarlo de manera liviana, pero debiésemos eh, revalorizar cuando nosotros nos llamamos hermanos entre nosotros, porque no es por simpatía, no es ni siquiera porque participemos quizás en una misma iglesia local, sino que es precisamente por la obra del Señor Jesucristo. Es por su obra que nosotros podemos llamarnos hermanos entre nosotros. Así que esa idea creo que debe ser muy aplicada para nosotros como iglesia local. No sé cuántos de ustedes aún se llaman entre ustedes hermanos. Yo suelo hacerlo, incluso cuando hablo por WhatsApp, saludo o cuando tengo algo que decir al hermano, pero incluso en ese uso tan habitual, creo que a veces pierdo el significado de llamarles así a los demás. Entonces, que como iglesia local pudiésemos también llamarnos hermanos, pero tratando siempre de tener en mente qué está detrás de ese término. Detrás de ese término está nada menos ni nada más que la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos reivindicar ese término, utilizarlo de una mejor forma. Y si no lo estamos utilizando, ¿por qué no empezar a utilizarlo nuevamente? Llamarnos hermanos, somos hermanos en la fe. Y la otra parte de esto, ¿no? Es cómo se hace evidente nuestra hermandad. O sea, bien, somos hermanos, pero cómo se manifiesta eso? Leíamos algunos versículos. Gálatas 6:10. Gálatas 6:10 dice: así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Y ese hacer bien es un concepto que es más bien una aplicación que puede ser bastante amplia, ¿no? Podríamos pensar en hacer el bien desde el punto de vista material, pero también desde el punto de vista espiritual. Y aquí tenemos que hablar otra vez de los dones, porque precisamente el apóstol Pablo era lo que estaba haciendo, ¿no? Él no solo tenía un gran sentimiento por los filipenses, sino que ese sentimiento lo llevaba a servirles de manera comprometida, sin importar si estaba en la cárcel, sin importar si era maltratado, sin importar si habían enemigos, él seguía sirviendo a las iglesias. Entonces, eso nos deja a nosotros también un gran ejemplo respecto de los dones con los cuales Dios nos puede equipar, que son con el mismo propósito que tuvo Pablo. Pablo en su don y cada uno de nosotros en el don que Dios nos ha dado, tenemos que servir al Señor y tenemos que ser, en consecuencia, buenos administradores de la gracia con la cual el Señor nos ha utilizado. Am, seguimos avanzando. Eh, lo otro cierto que el apóstol le dice que son amados y añorados. Estas dos palabras incluso las había utilizado antes en una misma frase, en 1:8, ¿lo recuerdan? En 1:8 leíamos: porque Dios me es testigo cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo. Y yo ahí primero establecí quién es el mayor ejemplo de amor, ¿no?
¿Quién es el mayor ejemplo de amor, de entrega? Y precisamente es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lo que hace Pablo en el fondo es reflejar. Él era seguidor, era imitador de Cristo. Entonces lo que él hacía era, así como Cristo amó a la iglesia, él también amaba a estos filipenses. Y Primera de Juan 3:16 es un texto que ya nos comienza a poner a prueba de manera práctica, ¿no? Dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida por nosotros. Eso es la verdad desde el punto de vista de Dios hacia nosotros. Pero esto también nos exige, esto también nos pone a nosotros una obligación. El texto continúa, dice, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y esta es una expresión bastante desafiante. No solo dice que tenemos que amar a los hermanos, sino que dice también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es decir, es un ejemplo llevado al límite. Así como el Señor puso su vida por nosotros, nosotros también somos llamados a poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, prácticamente nos está diciendo la palabra de que tenemos que entregarnos por los demás, por aquellos que hemos sido unidos a través de Cristo. Ahí mismo, ¿no? Después en 1 Juan 4:20, siguiendo la misma idea, si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece o odia a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, no puede amar a Dios a quien, parece que lo leí mal igual que el domingo. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Así que estos versículos son lo suficientemente claros, iglesia, y nos desafían de manera práctica a entender de que el amor no es solo algo de sentimientos, de emociones, sino que el amor debe hacerse práctico. El amor debe hacerse patente a través de nuestros actos. El amor del apóstol Pablo por los filipenses era de esta forma, era visible, era demostrable en los hechos, y él servía a la iglesia, y ese servicio era precisamente lo que hemos estado diciendo esta noche, una manifestación de amor. Él quería lo mejor para los filipenses, y lo mejor para los filipenses era conducirlos en el Evangelio, enseñarles el Evangelio, enfatizarles el Evangelio. Cuando ellos se hubiesen eh, distraído, ¿cierto? Alejado, el apóstol Pablo sabía que él tenía la obligación de traerlos nuevamente al Evangelio. Y sumando una aplicación que no di el día domingo, pero que es sumamente importante respecto del amor también, porque a veces nos cuesta relacionar esto, es que el amor también implica, el verdadero amor también implica corrección, ¿sí? En general, nos cuesta corregir y nos cuesta, yo creo que mucho más ser corregidos. En cada uno de nosotros hay mucho de orgullo tal vez, entonces recibir corrección es un ejercicio difícil, sin embargo, muy necesario. Y son cosas de las cuales hemos hablado antes y, y yo creo que tenemos que volver siempre sobre ellas porque debemos reconocer que necesitamos corrección. Y bueno, el texto que, hay varios textos, pero Hebreos 12:6 nos dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. ¿Sí? El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y luego, en el mismo capítulo, verso 9 al 10, dice, además tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Y Dios, amada iglesia, lleva a cabo esta disciplina de manera común, de manera ordinaria, por así decirlo, a través también de la iglesia. Como, como mencioné, cada uno de nosotros debe estar supuesto a ser corregido en alguna etapa de nuestra vida o cuando estamos pecando. Algo que yo compartía estos días por mis redes sociales es que si tú eres autónomo, autosuficiente, si tú tienes todas las respuestas, tú no necesitas integrar
la iglesia de Cristo. Porque precisamente en la iglesia de Cristo estamos quienes no somos autónomos, somos insuficientes, no tenemos todas las respuestas. Es por eso que necesitamos integrarnos como miembros, para que precisamente en aquello que yo no tengo la respuesta, otro me la pueda dar, otro me pueda corregir, otro me pueda enseñar. Y solamente el amor, cuando tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, vamos a poder servir al Señor de manera eficaz y, y de una manera comprometida, así como decía en Primera de Juan, ¿no? Llegando hasta dar nuestra vida por los hermanos, o sea, hasta ese punto. Pero eso no es artificial, hermano. Eso no viene por fuerza, eso no viene por solo querer hacerlo. Eso tiene que emanar de un corazón que ha sido alcanzado por la gracia del Señor. En el fondo, damos por gracia lo que hemos recibido por gracia. No es mecánico esto. Y definitivamente no podemos hacer la obra de Dios sin el amor de Cristo haciéndose patente en nosotros como hermanos en la fe. El apóstol Pablo, ¿cierto? También le llamó añorados. ¿Sí? Les recuerdo la definición que yo compartí el domingo. Añorar a alguien es recordar con pena la ausencia, privación o pérdida de alguien o algo muy querido. De esta manera el apóstol Pablo sentía por estos hermanos. Y hay una diferencia, ¿no? Entre tener esta añoranza por una cuestión de simpatía, de familiaridad. Lo que Pablo aquí nos está diciendo es que eso es producto del sentir de Cristo en su corazón. Y es un sentir del Espíritu de Dios que debiese también replicarse en nosotros, debiésemos también nosotros tenerlo y manifestarlo muchas veces. Entonces, las preguntas, ¿cierto? Que vale la pena repetir esta noche, porque en nuestro contexto obviamente no tenemos la situación de Pablo, no tenemos, eh, primero, no tenemos un apóstol, ¿cierto? No tenemos alguien, algún líder que esté a cientos de miles de kilómetros. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestra realidad hoy? Bueno, simplemente o de manera directa o en una de las aplicaciones, nosotros esperamos cada domingo la reunión, tenemos esa expectativa, no solo porque adoramos al Señor en comunión, no solo porque oímos la palabra del Señor, sino también porque tenemos la oportunidad de compartir con otros hermanos. Esa es una pregunta de diagnóstico que debiésemos nosotros hacernos. Y, y una vez que tenemos cierta claridad, ¿no? Porque si somos honestos, la respuesta podría ser que sí, en algunos casos que no, en algunos casos que depende. Entonces, si no estamos experimentando esto, al menos de manera permanente, ¿no? Sabiendo de que muchas veces hay situaciones particulares que te pueden robar este deseo, pero no debiese ser la generalidad. A eso apunto con este pensamiento. Y yo lanzaba también ahí de vuelta otras preguntas, porque si no está esta añoranza en nosotros, hay algo que está mal, ¿sí? Hay algo que no está funcionando del todo bien en nuestro interior. Lo más basal es que, o lo más, desde dónde parte esto es desde el nuevo nacimiento. Entonces, hemos nacido de nuevo, porque si no hemos nacido de nuevo, entonces no hay manera que tengamos el sentir de Cristo manifestado en añoranza, en querer ser parte de la iglesia local. Eh, y si lo estamos haciendo, si no hemos nacido de nuevo y lo estamos haciendo, va a ser algo de corto aliento. Eh, y si todos los que estamos aquí hemos nacido de nuevo, ¿cierto? Aún no tenemos este deseo de añoranza o lo hemos perdido, bueno, ¿qué lo extravió, no? Un pecado, tal vez. El pecado muchas veces hace que nosotros los hombres nos distanciemos, ¿sí? Porque no queremos ser muchas veces confrontados. Yo creo que es una de las razones por las cuales muchas personas se alejan de las iglesias. Es porque están en una práctica pecaminosa y se sienten incómodos, ¿no? De venir a la iglesia, e incluso ser llamados, ¿cierto?, al arrepentimiento, incluso por la misma predicación, que siempre tiene o suele tener bastante este componente de arrepentimiento. Entonces, no quieren incomodarse. Entonces, por eso también se empiezan a alejar. ¿Qué decir de otros hermanos que puedan conocerle? Entonces, está esa tendencia a alejarnos cuando estamos en una práctica de pecado recurrente de la cual no queremos arrepentirnos.
no gozamos de la comunión, no gozamos de la añoranza, no podemos participar. Entonces, también hay que arrepentirse, hermanos. Hay que venir al Señor en arrepentimiento y fe, hay que confesar ese pecado y tienes que caminar en la dirección correcta. Bueno, lo otro que también es muy típico, bastante que uno siempre lo escucha, es que yo no voy a la iglesia o voy poco porque me dañaron en la iglesia, porque no cumplieron mis expectativas. Y siempre en este punto hay una de endosar toda la responsabilidad a otros, ¿no? Yo entiendo que puede haber algo de eso, pero también siempre hay algo en lo cual nosotros colaboramos y ahí tenemos que ser honestos y sinceros. Y preparando esto, me acordaba de una enseñanza de las clases con el pastor Miguel Núñez, que quiero compartírselo porque creo que es muy aplicable a esto que estoy mencionando ahora mismo. De hecho, él lo menciona en relación al matrimonio, pero sirve también para las relaciones eh, de nosotros como hermanos en la fe. Lo que él dice, ¿no? Lo que él enseña en estas clases es que hay un poder que se llama el poder del uno, el poder del uno. Y el poder del uno es que frente a los problemas que nosotros podemos tener con otras personas, nosotros siempre creemos que tenemos la razón, ¿sí? Eso partiendo por ahí. Y la contraparte es la que está equivocada. Entonces, el presuponer eso nos hace a nosotros sentarnos a esperar que el otro pida perdón, porque yo no soy el que está equivocado. Y como yo no soy el que está equivocado, entonces voy a esperar hasta que el otro se dé cuenta y entonces me venga a pedir perdón porque me ofendió. Así funcionamos, ¿sí o no? Así funcionamos la mayoría de nosotros. ¿Qué dice el poder del uno? El poder del uno es ya un cristiano algo más maduro, ¿cierto? Porque está libre de orgullo y se mueve a pedir perdón, se mueve a pedir perdón sin reproches y, y sin tampoco, aunque él sepa que tiene la razón, de todas maneras va a pedir perdón y eso va a generar consecuencias positivas en las relaciones, ¿sí? Consecuencias positivas en las relaciones. Y yo pensaba en esto también. Y es que, hermanos, cuando obramos de esa manera, en el poder del uno, ¿sabe a quién nos estamos pareciendo? Al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue así, Él murió por nosotros, hombres, mujeres que son pecadores, que no teníamos absolutamente nada que ofrecerle. Y Él tomó nuestro lugar. Entonces, cuando nosotros actuamos y nos movemos en perdón, independiente de que tengamos o no la razón, eso va a ser de mucha edificación, ¿sí? Y vas a pedir perdón no para que la otra persona se da cuenta, sino que eso va a generar algo ya primero en ti, de estar libre no de eso, y también después, a lo mejor no inmediatamente, pero también en la otra persona. Ese tipo de enseñanzas debiésemos nosotros practicarlas también en el contexto de la iglesia local. Sigo adelante, gozo y corona mía. Eh, bueno, aquí el enfoque que yo le di a la predicación respecto de gozo y corona mía es respecto de la labor ministerial del apóstol Pablo, ¿no? Primero, gozo en el sentido expresado en la misma carta, en Filipenses 2:2. ¿Cómo describió su gozo el apóstol Pablo anteriormente en referencia a la iglesia de Filipos? Él lo dijo así: hagan completo mi gozo. ¿Haciendo qué? Siendo de un mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. También, que lo vamos a ver muy pronto, ¿no? En las próximas semanas, esta iglesia fue una iglesia que envió una ofrenda al apóstol Pablo para su sustento. Entonces también probablemente esté ese componente allí de gratitud, ¿no? En el corazón del apóstol Pablo. Y con todo, y a pesar que en el tránsito de la epístola nos hemos dado cuenta que esta era una iglesia muy buena en muchos aspectos, pero que no era una iglesia sin problemas, pero era una iglesia que había avanzado. Era una iglesia que en estos 10 años de haber sido fundada hasta el momento en que Pablo escribe, era una iglesia que había madurado. Por lo tanto, en estos aspectos no había crecido.
habían llegado probablemente a tener un mismo sentir, habían crecido en amor, habían llegado a tener un mismo espíritu, cosas que el apóstol Pablo pide, ¿no? Con anterioridad. Y para nosotros, eh, o más bien resumiéndolo, era una iglesia que había llegado a ser obediente en muchos sentidos. No una obediencia perfecta, porque creo que no hay iglesia así, pero sí como, como patrón, como característica principal, era una iglesia obediente. Y yo leía esto el día domingo, eh, porque nosotros debemos también ser obedientes al Señor. Y leía esto para ilustrárselos a ustedes, iglesia, en Mateo 21, 28, 31. Mateo 21, 28, 31 dice, pero ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió, no quiero, pero después arrepentido fue. Llegando al otro le dijo lo mismo y este respondió, yo iré, Señor, pero no fue. Y bueno, nosotros muchas veces actuamos también de esta manera. Decimos, sí, vamos a servir, nos vamos a involucrar y no lo hacemos. Y a veces incluso podríamos estar en el caso del primero, ¿no? A regañadientes a veces o teniendo una mala actitud al comienzo, después como ocurre, ¿no? Dice que arrepentido fue. Yo creo que ahí está el tema, que nosotros arrepentidos fue. Tenemos que obedecer y debemos ser creyentes, cristianos, movidos por las convicciones, ¿sí? Cuando nosotros solo somos movidos por las emociones, eso condiciona mucho, demasiadas áreas de nuestra vida como creyentes. Las convicciones te harán asistir a la iglesia incluso en un mal día, por ejemplo, pero las emociones te van a dejar en casa, por ejemplo. Las convicciones te harán obedecer de manera incondicional al Señor, de manera incondicional, con un esfuerzo como retratábamos aquí, el hijo que dice, no quiero, pero después arrepentido fue. Bueno, de la misma manera, nosotros a veces tenemos frente a los mandatos del Señor algún reparo, pero finalmente el Espíritu de Dios obra en nosotros y arrepentido obedecemos. Entonces la convicción va a llevarnos por esa vereda. Las emociones van a hacer que nosotros obedezcamos al Señor solamente cuando sintamos hacerlo. Amén. De quién queramos nosotros de manera particular y como iglesia local ser gozo finalmente, bueno, de Dios. Recordemos que Él nos ha dado su Hijo para que nosotros entremos y estemos hoy en una relación correcta con Él. Nuestra respuesta natural va a ser entonces agradar al Señor, ¿sí? Porque Él nos ha dado tanto a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, lo natural, lo que debiese manifestarse en nosotros es que queramos agradar al Señor con todos nuestros actos, con toda nuestra obediencia. El otro término, corona, ¿no? Yo solo explicaba allí que la corona, el apóstol Pablo la ocupaba o la ocupó con otro uso, otro significado, pero ahora estaba hablando de la corona respecto de los filipenses, es decir, esta iglesia en Filipos era su corona luego de un extenuante trabajo ministerial. 10 años habían pasado desde que el apóstol Pablo junto con su equipo, ¿no?, de misioneros había fundado esta iglesia. Y Filipenses 2:16 dice, sosteniendo la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, el mismo uso de un lenguaje atlético, ¿no? Ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. La pregunta de aplicación para nosotros esta noche es, ¿estamos corriendo y trabajando por la obra del Señor? Cada uno de nosotros lo estamos haciendo de manera comprometida. Iglesias locales como las nuestras, hermanos, son iglesias, eh, no sé cómo decirlo, particulares, singulares. Somos iglesias sin patrocinio. Somos iglesias que no tenemos la espalda de una denominación poderosa. Son iglesias que tenemos muchas carencias. Entonces hay dos maneras de mirar esto. O lo miras como, bueno, somos nada, o lo miras como una gran oportunidad para servir al Señor.
Bueno, producto que la iglesia carece de tantas cosas, las personas que Dios está reuniendo como iglesia local, tenemos una gran oportunidad de ser útiles en la iglesia del Señor. Entonces, ahí está la decisión que cada uno debe tomar, ¿no? De integrarse a la congregación y de servir de la manera que puedas hacerlo en la congregación. Y lo hemos dicho en otras oportunidades, no, esto no pasa por un cargo. Nadie necesita un cargo para servir dentro de la iglesia. Tú no necesitas que te autoricen para de pronto mandarle un WhatsApp a algún hermano que no ha asistido, o de pronto incluso a hermanos, juntémonos, ese tipo de cosas. Tú no necesitas una autorización para eso. O si tú a lo mejor tienes algún conocimiento teológico mayor que el resto y ves que algún hermano pueda tener dudas, tú dices, hermano, yo, mira, no es tanto lo que sea tal vez, pero si tú tienes alguna duda, yo tengo material, podemos juntarnos a hablar, a discutir, lo podemos hacer por Zoom. Para eso tampoco necesitas un cargo en la iglesia. Hay tantas y diversas formas de servirnos los unos a los otros, amados hermanos. Y cuando nosotros somos parte de la iglesia local, eh, ya no hablamos de lo que la iglesia hace, sino que hablamos de lo que en la iglesia hacemos. Nos sentimos involucrados. Yo pensaba en esto también hoy, y esto es serio, ¿ah? Es serio, es un poco jocoso, pero es serio, y es triste a la vez. Imagínense que algunos hinchas del fútbol toman más en serio a su club que muchos cristianos a su iglesia. ¿Sí? Muchos hinchas del fútbol, o tal vez de otra actividad, pero quiero ocupar el fútbol, toman más en serio a su club que muchos cristianos a la iglesia. Ahí usted podría poner quizás su hobby. Muchos cristianos toman más en serio su hobby, su pasatiempo, que lo que nosotros como cristianos debésemos tomar en serio en la iglesia. O sea, ahí hay un análisis también de aplicación para cada uno de nosotros. ¿Qué tan en serio tomamos la iglesia, ¿no? La iglesia de Cristo. Y bueno, este pasaje también me pareció también muy desafiante. Otra vez, no estoy interpretando el pasaje, sino que lo estoy ocupando como una ilustración. Alguien podría decir, el pastor está haciendo citas fuera de contexto. No, estas son ilustraciones. Estoy ocupando una porción bíblica de manera de ilustrar algo. En Lucas 14, 28, 30 dice, porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. El verso 33 luego saltando dice, así que cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. La pregunta que sobreviene es, ¿te has sentado a calcular el costo de ser parte de una iglesia local? ¿Estás dispuesto a pagarlo? ¿Te proyectas tú en esta iglesia local? ¿Sí? Entonces es necesario calcular el costo porque servir a Dios es maravilloso, pero también nos exige. Amén. Servir al Señor es un privilegio que ninguno de nosotros merece, pero también nos exige, también supone esfuerzo, que eso es como los costos que tenemos que calcular. No solo esfuerzo, sino que también están incluidas allí muchas veces nuestras propias caídas y las ofensas de otros también. ¿Sí? Muchas veces en el trabajo de la iglesia vamos a ser ofendidos. ¿Sí? Y esa ofensa no puede ser, claro que nos va a doler humanamente, pero nunca puede dejarnos fuera de juego, no puede noquearnos una ofensa de un hermano. Y es tristemente lo que muchas veces pasa. Entonces, esos son algunos de los costos que tenemos que calcular, ¿sí? Que no va a ser todo color de rosa, no va a ser todo perfecto. eh, el pastor se va a equivocar muchas veces, los líderes también se van a equivocar, los hermanos que se sientan contigo cerca también están sujetos a equivocarse, tú mismo estás sujeto a equivocarse. Entonces, tenemos que soportarnos los unos a los otros en amor, llamarnos al arrepentimiento los unos a los otros y hacer iglesia.
hacer iglesia. Finalmente, estén firmes. El texto dice, estén así firmes en el Señor, amados. Los filipenses, como recordábamos, vivían en este contexto paganizado, idólatra, altamente privilegiado también por ser ciudadanos romanos o ser considerados ciudadanos romanos, los peligros de los falsos maestros judaizantes y también los griegos, las disputas internas representadas, por ejemplo, en las figuras de Evodia y Síntique, que precisamente es lo que vamos a ver el día domingo, refuerza a través de esta corta pero potente frase lo que los filipenses tenían que hacer. Estén así firmes en el Señor. Y esto está conectado íntimamente con la glorificación de la cual hablamos en la última predicación. O sea, la predicación es posible gracias al poder soberano de Dios, ¿sí? Sin embargo, el estar firmes es una actitud que todo genuino creyente debe manifestar. Todo genuino creyente debe manifestar. Después de estas expresiones de amor fraternal, ¿cierto? Y sincero por estos hermanos en Filipos, el apóstol Pablo termina con esta gran verdad y este llamado a estar firmes en el Señor. Ahí está lo que decíamos al comienzo, la gracia y la verdad en un solo versículo. Y también esto debemos buscar aplicación para nuestras vidas, hermanos. El énfasis es siempre nos vamos a un lado de la balanza, tenemos que pedirle al Señor nos dé sabiduría para hablar con gracia y para hablar también con verdad. Bueno, ahí no les voy a volver a leer el ejemplo en Éxodo, pero creo que también logra ilustrarlo muy bien. Los filipenses tenían que estar firmes desde lo que ellos creían como doctrina, tenía que ejecutarse en su práctica, ¿sí? No puede haber una falsa dicotomía allí, no puedes tener una excelente doctrina y una mala práctica. Nuestra doctrina bíblica tiene que tener una práctica piadosa como manifestación. Eso debe ser de esa forma. Y la pregunta también para cada uno de nosotros, ¿qué es lo que nos quita firmeza? ¿Qué es lo que nos impide hoy día estar como el apóstol Pablo demanda a estos filipenses estén firmes en el Señor amado? Tenemos que identificarlo y tenemos que hacerle frente. Yo ahí traté de representar a los distintos grupos de la iglesia, ¿no? Los jóvenes respecto de las relaciones sentimentales eh, con no creyentes, o a veces ni siquiera con no creyentes, a veces son creyentes, pero no es la persona que Dios tiene para ti. Eso, eh, eso es algo que es muy corriente, muy común, y que impide a muchos jóvenes, hombres y mujeres, invertirse de mejor manera en el Señor. Para los adultos, nuestras responsabilidades, ¿no? Cuando éstas se transforman en un afán y terminan también desviándonos del propósito. Y para los adultos, ¿no? Personas ya sobre 60 años, pensar que en esa última etapa de la vida, que bueno, sabemos puede durar mucho más que 60 años, em, tienen la función, ¿no? De entregarnos a los más jóvenes también de su sabiduría recorrida, ¿no? Y nosotros los más jóvenes también tenemos que oír de esa experiencia. Y bueno, otras aplicaciones. Yo decía, yo creo, confío en el Señor que cuando la palabra es predicada, no solamente las aplicaciones que yo pueda entregar, sino también las que el Espíritu de Dios te pone y te inquieta en tu propio corazón. ¿Qué es, amado hermano, hermana, lo que hoy te quita firmeza? Tienes que ir en oración y pedirle al Señor que quite ese obstáculo y que te ayude a permanecer firme. Porque, dadas las condiciones en las cuales hoy estamos, estar firmes no va a ser algo fácil, no va a ser algo sencillo. De hecho, creo que si fuese algo sencillo, el apóstol Pablo ni siquiera lo hubiese dicho, pero había tanta presión ahí rodeando a los filipenses que es necesario que el apóstol les pida estén firmes. Y hoy día también estamos en lo mismo. Hoy día hay presión, hay problemas, hay dificultades, hay tentaciones. Hermanos, estemos firmes en el Señor. Em, y esta frase de Bunyan, ¿no? También se las comparto nuevamente. También espero otros combates, pero lo que he decidido
es correr cuando pueda, caminar cuando no pueda correr y gatear cuando no pueda caminar. Por la obra de Cristo somos hechos hermanos, siendo el diseño de Dios que nos amemos y caminemos con firmeza hasta el final de nuestra carrera. Así que bueno, son un poco de las aplicaciones que algunas las repetí, otras las subrayé, sumamos alguna que otra, pero un texto muy práctico, creo yo, muy práctico. Toda la Biblia debe ser práctica, pero en particular predicar un solo texto creo que nos ayuda a verlo con mayor claridad quizás. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, cedo la palabra. Igual fue algo extenso, pero bien. ¿Estamos bien? Bien, queridos hermanos. Entonces, damos por terminada nuestra aplicación a la palabra de este día miércoles.